Bien, bienvenidos a nuestra novena clase teórica del curso Cómo se organiza la información lingüística en oraciones, una introducción al estudio de la estructura informativa. Y como podrán ver en el título, hoy vamos a estar discutiendo sobre foco y algo que se denomina givenness. Ya hablamos bastante de foco en clases anteriores, sobre todo en la clase anterior en la que abordamos semánticas alternativas. Y lo crucial es que nosotros siempre hablamos de foco en oposición a otra porción de la oración que decimos que no es focal, la porción de la oración que decimos que es presupuesta. Y hasta ahora asumimos que cuando tenemos una oración y reconocemos un elemento que funciona como foco, bueno, el resto está presupuesto. Y sí, esto es una distinción tradicional que se realiza a la hora de hablar de foco. Pero ciertas teorías que intentan explicar el funcionamiento y distribución de los constituyentes focales en realidad apelan a otra categoría informativa a la hora de, oponer el foco a algo. ¿Ok? Y esa categoría informativa que vamos a estar discutiendo hoy es la categoría informativa de la información dada. Y es a lo que refiere este término de givenness, que tienen escrito con una tipología un poco rara en la diapositiva. Básicamente vamos a estar discutiendo una teoría particular acerca de cómo se relaciona la información dada con el foco. Y básicamente esta teoría lo que va a decir es que el funcionamiento del foco depende de la información dada y crucialmente no de un valor focal en sí mismo. O sea, el primitivo teórico que va a explotar esta teoría es la información dada y no tanto un constituyente que funcione como foco o información que no esté presupuesta. Vamos a ver qué quiere decir esto exactamente. Es una observación ya bastante tradicional en la bibliografía sobre estructura informativa, sobre todo la referida a lenguas germánicas. Recordarán que dijimos que las lenguas germánicas tienen esta particularidad que se opone a las lenguas romances de marcar el foco en términos entonacionales. O sea, hay un constituyente que funciona como foco y ¡pum! Ese elemento recibe el acento nuclear. Y sin necesidad de esto de cambiar la posición dentro del constituyente dentro de la cadena sintagmática. En español y en lenguas romances, para marcar que algo funciona como foco, bueno, sí, utilizamos algunos procedimientos entonacionales, pero digamos que la estrategia por defecto para marcar un foco es a partir de cambiar la posición de ese constituyente. O lo ponemos en el margen derecho, que es la posición donde típicamente caen los constituyentes que se interpretan como foco, o lo ponemos en el margen izquierdo a través de una operación que denominamos focus fronting. Bien, en inglés básicamente lo que se hace, y vamos a estar hablando mucho del inglés hoy, es marcarlo a través de la entonación. Y lo que tiene acá es una cita de Halliday que refiere a un tipo particular de cambio entonacional en las oraciones relacionado con la estructura informativa. Y este es un cambio entonacional que de acá en más vamos a llamar desacentuación. Se trata de casos en los cuales hay un constituyente que no recibe acento. Y que vamos a verlo ahora también en las curvas de F0 se manifiesta chato, sin ningún tipo de énfasis entonacional. Y de acuerdo con esta cita de Halliday, una cita ya bastante tradicional, hay dos contextos en los cuales podemos tener esta tonicidad marcada, dice él, refiriéndose a la desacentuación. La primera es cuando hay algún otro constituyente en nuestra oración que está marcado o especificado como contrastivo. La idea es, si nosotros tenemos un constituyente en nuestra oración que se interpreta con foco contrastivo y por tanto le asignamos un acento nuclear enfático, lo que se observa es que los constituyentes que van después de este elemento, por lo general, están desacentuados. O sea, se realizan con esta entonación chata de las que les mencioné recién. Ese es un contexto en el que se observa desacentuación, pero hay otro contexto que habilita la desacentuación de constituyentes, y esto es cuando los constituyentes están dados, que esto es lo que él señala given entre comillas en la cita. O sea, cuando ya han sido mencionados previamente en la situación comunicativa. ¿Okay? Y esta cita forma parte de un supuesto bastante general en la bibliografía. Y ese supuesto es que hay una conexión entre la entonación que recibe un constituyente y el hecho o no de estar dado. Vamos a explorar en esta clase esa conexión justamente. Miren los siguientes ejemplos tomados de LAD 1980.
Los segmentos que están dados, o sea, la información que es dada en estos ejemplos, es la que está con subrayado doble, ¿ok? Miren por ejemplo el ejemplo de uno. Alguien pregunta, "What don't you ever do?" Y alguien B puede responder, "I don't read German journals", donde journals es el elemento que recibe el acento nuclear. Bien, esto no es sorprendente para nada. Journals es el elemento que, bueno, lo que está respondiendo la oración es, lo que está respondiendo la pregunta en el caso de 1B es el sintagma German journals, y uno le asigna acento nuclear al elemento más a la derecha dentro de este constituyente, que en este caso es journals. Bien. Y esto no es para nada sorprendente, esto va totalmente de la mano con lo que venimos discutiendo hasta ahora, con datos tanto del español como de lenguas germánicas. Ahora bien, miremos el ejemplo de 2. Alguien dice, "I found an example for you in a German journal", donde observamos que el hablante A menciona German journal, y el hablante 2, para responder de alguna manera a esta afirmación, puede decir algo como, "I don't read German journals", donde habrán notado por mi lectura un poco exagerada, el acento nuclear cae sobre el verbo read. Primero porque es un elemento que está introduciendo contraste con respecto a la oración anterior. Y notarán también que la forma en que pronuncié German journals es distinto en 1B y en 2B. En 1B, German journals recibe el acento nuclear. En 2B, German journals se pronuncia desacentuadamente porque está dado a partir de una mención previa en la oración de 2A. Esto lo podemos graficar en las siguientes curvas de F0, donde verán que hay una clara diferencia entre el ejemplo de 1B, que es el que tienen ustedes a la izquierda, y el ejemplo de 2B, que es el que tienen a la derecha. Como verán en el cuadro de la izquierda, journals recibe acento. Tenemos esta elevación, si se quiere, en el tono. Mientras que en 2B, que es el cuadro que tenemos a la derecha, German journals se pronuncia totalmente desacentuado, lo que se ve en la curva de F0 como una especie de planicie baja que no manifiesta ningún tipo de realce tonal. Bien, o sea, esto es fácil de observar si tenemos las herramientas adecuadas para grabar y sacar las curvas de F0. Esto lo pueden hacer ustedes en sus casas con un software libre que se llama Pratt y es bastante fácil de usar. Bien, pasemos a lo siguiente. Ejemplos del español. Veamos cómo funciona esto en español. Porque si bien esto que mencionamos recién de la desacentuación funciona al pie de la letra en inglés, bueno, el español y las lenguas romances en general se comportan de manera bastante distinta. En particular, se observa que la repetición de material léxico no requiere que nosotros desacentuemos en español. Por ejemplo, supongan los mismos contextos que teníamos antes en inglés, bueno, pero ahora obviamente en español. Supongan que alguien pregunta, ¿qué no haces nunca? Y yo puedo decir, bueno, no leo artículos alemanes, donde el acento nuclear cae en alemanes. Supongamos en cambio que alguien nos pregunta, te encontré un ejemplo en un artículo alemán. Yo puedo responder, no leo artículos alemanes, con exactamente la misma entonación, asignando el acento nuclear sobre la palabra alemanes. ¿Por qué? Porque sabemos que el español es una lengua que tiene una especie de molde prosódico bastante rígido y nosotros tendemos a asignar el acento nuclear al final de nuestra oración. En este caso, el acento nuclear va a recaer en la última palabra alemanes, a pesar de que alemanes es un constituyente que está dado. Por ponerlo en otros términos, en ambos casos vamos a realizar la oración de 3B y 4B básicamente con la misma entonación, ¿ok? Marcando el acento nuclear sobre el nombre alemanes. No es un nombre. Sobre el adjetivo alemanes, disculpen. ¿Se entiende la idea? Bien, hay otro ejemplo de Lad que es bastante anecdótico y es bastante divertido de mencionar, que bueno, él estaba haciendo una estadía en algún momento en Rumania y alguien le tenía que controlar que la habitación que le estaba dejando tenía las cosas que, bueno, se supone que estaban ahí cuando él llegó. Y en este contexto, la persona que iba a revisar la habitación para ver si no se había perdido nada, si no se había roto nada, le dice, bueno, básicamente lo que tenemos en 5. Que esto básicamente es, vamos a ver qué tienes y qué no tienes.
en donde en rumano, tanto en rumano como en español, podemos asignarle acento nuclear al verbo tener en ambas ocasiones. O sea, podemos decir qué tienes y qué no tienes. Y esto es totalmente imposible en inglés. En inglés, la segunda mención de tener debería estar desacentuada. Sería algo así como what you have and what you don't have. ¿Okay? Lo que demuestra que, nuevamente, las lenguas romances no están sujetas a este requerimiento de desacentuación cuando tenemos la mención previa de un constituyente. Lo que sí va a permitirnos predecir givenness en español, o el contexto en el cual sí vamos a ver que givenness tiene algún tipo de incidencia en los patrones de español, es cuando tengamos una lectura contrastiva. Bien. O sea, nosotros no vamos a poder asignarle una interpretación contrastiva a un elemento que esté dado. Obviamente, pero esto es casi obvio. O sea, yo necesito que el contexto anterior sea distinto a la oración que yo estoy emitiendo, sea distinto particularmente en la palabra a la que le asigno el foco contrastivo, para que la lectura de foco contrastivo sea, bueno, feliz, adecuada. Por ejemplo, en 6a, yo puedo decir cómo compró el libro y Jorge vendió el libro, mostrando que hay un contraste entre las proposiciones cómo compró el libro y la proposición, bueno, Jorge vendió el libro. Bien. En cambio, si en ambas oraciones, si en ambas proposiciones yo tengo el mismo verbo, si en ambos casos tengo comprar, por supuesto no voy a poder tener una lectura contrastiva. No puedo decir cómo compró el libro y Jorge compró el libro. Porque, bueno, no puedo interpretar contrastivamente comprar porque no hay contraste entre comprar y comprar. Bien. Miren 6c. Tampoco puedo decir algo así como cómo compró el libro y Jorge vendió la revista, porque no se interpreta que haya un verdadero contraste entre comprar y vender, porque la acción de comprar y vender se realiza sobre distintas cosas. Para que haya contraste entre el verbo comprar y el verbo vender, tienen que haber comprado y vendido Cosmo y Jorge, básicamente una cosa que es la misma para ambos verbos, como en 6a el nominal el libro. Bien. Pero bien, estos son casos que nos muestran cómo interactúa la noción de información dada con las lecturas contrastivas en español. Básicamente, nosotros necesitamos para que un elemento se interprete como contrastivo que no esté dado. Pero en inglés, como vimos antes, esto se va a observar en muchos más ejemplos y es mucho más productivo. En inglés y por lo general en las lenguas germánicas más que las lenguas romances. Así que lo que vamos a hacer en esta clase es utilizar ejemplos del inglés para explorar cómo funciona la noción de givenness. No vamos a volver a hablar de ejemplos del español en esta clase, vamos a postular ejemplos del inglés y vamos a discutir con respecto a ejemplos del inglés cómo funciona la noción de givenness. Y esto no es porque givenness de hecho funcione distinto en español, sino porque en español, como vimos antes, givenness no se refleja de forma tan transparente como en inglés. En español, por ejemplo, algo que está given, yo no necesito desacentuarlo. Mientras que en inglés tenemos un diagnóstico bastante bueno de si un constituyente está given o no. ¿Ok? Por eso vamos a utilizar ejemplos del inglés y básicamente vamos a abordar una teoría que está basada en datos del inglés, con la esperanza de que en algún momento postulemos una teoría acerca de la realización del givenness en español que sea de alguna manera compatible también con estos datos. Bien. Eso es lo que vamos a hacer en la clase de hoy. Bien, como dijimos recién, en inglés el acento nuclear no puede recaer sobre constituyentes dados. Y vamos a seguir con la marcación esta de que la información dada es la que ponemos de forma, con subrayado. Supongan el ejemplo de 7, donde tenemos básicamente dos potenciales respuestas a una pregunta que es la que tenemos en Q. Supongan que alguien pregunta, ¿Did you see Dr. Whatley to get your root canal? O sea, si básicamente es una pregunta de fuiste al dentista para que te hagan, ¿cómo se dice root canal en español? La corona, en lo que sea que hacen los dentistas en español. Y entonces A responde, no me lo recuerdes, me gustaría estrangular al carnicero. Donde la palabra estrangular recibe foco, o más bien recibe el acento nuclear, disculpen. Mientras que la expresión el carnicero de butcher se pronuncia de forma desacentuada.
¿Por qué se pronuncia debaucher de forma desacentuada si la oración de 7, bueno, no menciona ningún carnicero? Bueno, la razón es que debaucher en este caso está funcionando como un epíteto que refiere al Dr. Whatley en la oración previa. O sea, básicamente debaucher en este contexto está funcionando como un elemento anafórico. ¿Ok? Lo que muestra este ejemplo es que no necesitamos tener repetición de información léxica para que haya desacentuación. Alcanza con que tengamos un fenómeno de anáfora, aunque este fenómeno de anáfora se dé a partir de ítems léxicos distintos. O sea, Dr. Whatley no es el mismo, no tiene los mismos ítems léxicos que debaucher. Y sin embargo, debaucher en 7a está siendo pronunciado desacentuadamente. De hecho, noten que en 7a' no le podemos asignar acento nuclear a debaucher e interpretar al mismo tiempo debaucher como refiriendo a Dr. Whatley. Y esto es porque si asumimos que... No bien, es una observación que un elemento que funciona anafóricamente tiene que estar dado. Porque, obviamente, si un elemento está apuntando a algo que se dijo previamente, se tiene que asumir que ese elemento, la información a la que refiere ese constituyente, está dada en el contexto previo. Bien, así que la noción de givenness, la noción de información dada, no puede referir únicamente a constituyentes que repiten un elemento léxico previamente dicho, sino que también tiene que hacer referencia a esta noción de givenness a la propiedad de anáfora. Sin embargo, tampoco es que la noción de givenness puede reducirse a la anaforicidad de un constituyente. Por ejemplo, miren el ejemplo de 8. Alguien puede responder, ¿por qué estudias italiano? Why do you study Italian? Y alguien puede responder, I'm married to an Italian. Estoy casado con una italiana. Y noten que en la respuesta de 8a, an Italian, una italiana o un italiano, está desacentuado. Crucialmente, si yo digo un italiano o una italiana, ese nominal no está refiriendo a nadie en particular. Es un indefinido. Así que no podemos decir que la desacentuación de este elemento se deba a que apunta a algún referente previamente mencionado en el contexto. O sea que anaforicidad no es la clave para definir lo que es información dada. Miren el ejemplo de 9. Supongamos que alguien dice, don't jump, no saltes. Y 9b responde a esto, but I wanna jump. Donde el acento nuclear nuevamente cae en wanna, en el verbo, en este caso. Bueno, en el auxiliar en este caso. Y lo que no puedo tener acentuado, lo que tiene que estar desacentuado porque está dado, es el verbo léxico jump. ¿Okay? Noten que en este caso lo que tenemos es un verbo. Otra vez tenemos un elemento que no es referencial, que no apunta a ningún individuo en el contexto. Y que sin embargo puede estar desacentuado. Lo que nuevamente nos marca que la noción de givenness, como sea que la definamos, no significa que tengamos un elemento al que nosotros referimos con anáfora, sino que, la definición de givenness tiene que ser más abierta, más amplia que solo anáfora. Tiene que ser anáfora, como vimos en los ejemplos de antes, y también algo más. Miren el ejemplo de 10, que es bastante más curioso. Alguien dice, I want to learn to play the violin because I like string instruments. Donde string instruments está desacentuado, instrumentos de cuerda está desacentuado, y suponemos que está desacentuado por la mención previa del nombre violín. De alguna manera, decir violín involucra que la expresión instrumentos de cuerda esté dada en este contexto. Básicamente porque hay una relación de inclusión, hay una relación de hiponimia, perdón. Bien. Entonces, informalmente podríamos postular una definición de lo que es la información dada a partir de 11, que es una definición que tomó de Buehring 2013. Una expresión E está dada en un contexto C si hay un sinónimo o hipónimo A para E, tal que el significado de A sea saliente en C. O sea que una definición amplia de lo que es la noción de
información dada involucra sinonimia e hiponimia, tratando de que la noción de sinonimia en este caso englobe la anáfora. Porque claro, si yo digo algo así como vi la película, esta no me gustó, en ese caso el pronombre esta refiere a película y tengo que entender que de alguna manera ambos significan película en este contexto, o sea que puedo aplicar una definición de sinonimia para esa relación de referencialidad. Bien, y eso es básicamente lo que intenta decir ONCE, que yo voy a tener información dada cuando tenga un sinónimo o un hipónimo. Recordemos que hipónimos son es esta relación que tenemos entre, por ejemplo, animal y gato, donde, el gato es un subtipo de un animal. Lo mismo teníamos en el ejemplo de antes con violín e instrumento de cuerdas. Un violín es un instrumento de cuerda y violín es un hipónimo de instrumento de cuerda y por tanto hace que instrumento de cuerda esté dado en ese contexto. Lo mismo sucedería con gato y animal. Gato es un hipónimo de animal y por tanto marcaría la palabra animal como dado en un determinado contexto si lo usamos de forma similar al ejemplo de 10. ¿Ok? Bien, esto es una definición informal, pero lo que nosotros queremos es una definición un poco más profesional, que dé cuenta especialmente de ciertos contextos bastante problemáticos para una teoría, digamos, ingenua de lo que es la información dada. Y también vamos a querer que nuestra teoría de la información dada nos diga cómo interactúa la información dada con el foco. Con el foco y con la información acentuada. Porque como verán en todos los ejemplos, de alguna manera si yo tengo algo que está desacentuado, ese algo desacentuado también me indica sobre qué elemento tiene que caer el acento. Si yo tengo desacentuado an Italian en 8a, eso me indica que el acento tiene que caer sobre, de alguna manera, un constituyente que no sea an Italian. ¿Y de qué se sigue eso? Bueno, ahora vamos a explorar una teoría que intenta explicitar cuáles son las condiciones que se dan en inglés para que nosotros tengamos el acento nuclear sobre un determinado constituyente y la desacentuación sobre otro constituyente. Y todo esto a partir de nociones primitivas informativas como información dada y o foco. Bien, este es el recorrido que vamos a seguir. Primero vamos a postular una teoría o una prototeoría y vamos a demostrar que esta prototeoría no funciona. Crucialmente la prototeoría va a ser bastante intuitiva para los datos que acabamos de revisar, o es, si se quiere, la primera teoría que nos vendría a la cabeza a la hora de explicar la relación entre información dada y desacentuación, información nueva o focal y acento nuclear. Básicamente esta teoría podría consistir en, si se quiere, justamente dos relaciones, que son las que tenemos en 12. Podríamos postular que hay una especie de doble correspondencia que explica todos los datos que vimos hasta ahora y otros que vamos a seguir discutiendo. Básicamente estas dos reglas serían dos reglas transparentes que indican que tenemos un determinado comportamiento prosódico cuando tenemos información dada y un determinado comportamiento prosódico cuando tenemos información nueva. O sea, básicamente, 12a. La carencia de prominencia prosódica, o sea, la desacentuación, indicaría que un constituyente está dado o given, mientras que la prominencia prosódica indicaría que un constituyente es nuevo, que es focal. Bien. Crucialmente esta teoría vamos a ver que no va a funcionar, aunque en principio daría cuenta de datos simples como por ejemplo el diálogo que tenemos en 13, A y B. Si alguien dice, Jerry introduced Susan to George, alguien puede responder, no, he introduced Elaine to George, donde introduced y George, el verbo introducir, y George, en este caso, están desacentuados. El acento recae sobre Elaine, que justamente es un constituyente que no está dado en la oración anterior. Para explicar esto podríamos decir que lo que hacemos es marcar la novedad a partir de un cierto rasgo, algún tipo de propiedad que le asignamos a constituyentes, algún tipo de propiedad sintáctica, algún tipo de información que introducimos en la sintaxis, para marcar un constituyente que es nuevo informativamente. Y esa información sintáctica, ese marcado, ese rasgo, va a ser un rasgo focal. Entonces tendríamos algo así como la representación de 14 para la respuesta que tenemos en 13b.
¿Ok? Tenemos que introduced está dado, George está dado, esto lo marcamos con el subrayado, y como Elaine es nuevo, y le asignamos este rasgo más F, que significa que es un elemento focal. Y lo que vamos a asumir es que, bueno, si tenemos en la sintaxis un elemento que está marcado como foco, lo que vamos a hacer a nivel fonológico es asignarle el acento nuclear. Básicamente vamos a asumir que hay una regla en la fonología que dice a los elementos que están marcados en la sintaxis con F, en la fonología se van a realizar con acento nuclear, que es básicamente la regla que tienen en 15. Bien. Y podríamos asignar también una regla semántica relacionada a este rasgo F y decir que, bueno, si un constituyente en la sintaxis está marcado como F, esto semánticamente se va a interpretar como un constituyente que no está dado, que es nuevo. ¿Ok? Básicamente lo que tenemos en 14, 15 y 16 es una correspondencia entre la sintaxis, la semántica y la fonología. O sea, en la sintaxis tenemos un constituyente que tiene una marca F, que se interpreta en la fonología como un elemento con acento, y se interpreta en la semántica como un constituyente que es nuevo en el discurso. Bien. Esa sería básicamente la doble correspondencia que introduciría nuestra teoría. Y noten que esto es muy intuitivo, es una teoría bastante simple para datos como los que vimos anteriormente en 13. Esta teoría da cuenta de este dato en 13, explica por qué introduced está desacentuado, por qué George está desacentuado y por qué Elaine tiene el acento. Bien, vamos a ver que esta teoría que parece tan simple, tan bella, en realidad no funciona. En principio, esta teoría nos permite predecir la inaceptabilidad de casos como 17. Esta teoría todavía sirve para casos como los de 17. Supongan un contexto como el de 17, en donde alguien dice Jerry introduced Susan to George, y alguien quiere corregir esto diciendo no, he introduced Elaine to George, donde además de el acento nuclear sobre la palabra Elaine, que es la que está introduciendo contraste sobre la oración anterior, estamos además asignándole acento nuclear al nombre George, a pesar de que está dado. ¿Ok? Esto no lo podemos hacer, no podemos asignarle acento nuclear a George en este caso. ¿Por qué? Justamente porque está dado en el contexto previo. Y yo no puedo marcar con el rasgo este F a constituyentes que están dados, porque eso viola mi regla que postulé antes de 16. Si un constituyente tiene la marca F, entonces no puede estar dado. Yo para interpretar George como un constituyente con acento le tendría que asignar este rasgo F, pero eso va en contra de la regla de si un elemento tiene el rasgo F, entonces no puede estar dado. ¿Ok? O sea que la teoría que postulé antes, de que hay una correlación entre este rasgo F y que un constituyente tenga acento y que ese constituyente además sea nuevo en el contexto, más o menos explica este dato. Bueno, el problema, como dije antes, es que esta teoría que parece funcionar tan bien con estos ejemplos simples, bueno, nos va a traer problemas para otros casos. Por ejemplo, esta teoría no dice nada con respecto a constituyentes que no son focales y que sin embargo reciben acento. Por ejemplo, noten la conversación que hay entre A y B en 19. Supongamos que alguien dice Jerry introduced Susan to George y alguien quiere corregir y dice no, Cosmo introduced Elaine to George. Donde el elemento que queremos decir que es focal en este caso podría ser el sujeto Cosmo, que introduce un contraste con respecto a la oración anterior, Jerry. Ahora bien, en este caso también tenemos Elaine, que también introduce un contraste con respecto a la oración anterior. Y sin embargo, lo que yo quiero decir en este caso es que el constituyente focal es Cosmo, no Elaine. O sea, este es el constituyente que en esta oración tiene que estar marcado F y no Elaine. Bien, Cosmo quiero decir que es el foco y no Elaine. Crucialmente, yo no puedo asignarle acento solamente a Cosmo y dejar sin acento Elaine. A pesar de que yo quiera tener solamente un foco en mi oración, y ese foco sea Cosmo, yo no puedo dejar sin acentuar el nombre Elaine, básicamente porque es nuevo en el contexto que me da 19a.
Y yo sé lo que están pensando. Bueno, esto en realidad no es tan raro. Lo que yo podría hacer es asignar dos marcas de foco. O lo que podría hacer es decir que simplemente todo constituyente que no es dado tiene que estar marcado con acento. Que es básicamente la regla que tenemos en 21. Si yo no tengo un constituyente que esté marcado F, como Elaine en 19b, entonces ese constituyente tiene que estar marcado como dado. O sea, hay una regla que me dice, cada constituyente a la que no le asignes acento nuclear a través de marcado F, entonces ese constituyente se va a interpretar como dado. Como este constituyente Elaine en 19b, prima, no está marcado con acento nuclear, por tanto no está marcado F en la sintaxis, yo voy a tender a interpretar este Elaine como que está dado previamente en el contexto. Y crucialmente eso va a ser falso con respecto al contexto que tenemos en 19a. Entonces, si supongo que hay una correlación muy estricta entre decir que un acento nuclear me marca información nueva versus que un constituyente desacentuado me marca información dada, yo puedo dar cuenta de este patrón. O sea, lo que estoy haciendo es de alguna manera reforzando la idea de que hay una correlación estricta entre información nueva, se marca con acento, información dada, se marca desacentuadamente. Bien, y eso lo marco a partir de la regla que introduje acá en 21, de que si yo tengo un constituyente que no tiene el acento, que no está marcado F, entonces tiene que estar dado. Básicamente entonces lo que tengo es dos reglas hasta ahora. La regla que introduje en 21 recién ahora, que me dice que hay una relación entre constituyentes que no están marcados F y la noción de información dada. Y la definición que yo tenía antes en 16, que dice que si un constituyente está marcado F, entonces ese constituyente no puede estar dado. ¿Okay? Tengo las dos reglas, y noten que hay una especie de redundancia en estas reglas. Si tengo marcado F, tengo información nueva. Si no tengo marcado F, tengo información dada. Esa es básicamente la teoría que construimos hasta ahora a partir de estos ejemplos. Y esa es justamente la teoría que vamos a ver no funciona a partir de datos un poco más complejos. Bien. Miren el problema que tenemos en 22. Supongan que alguien pregunta, ¿Who did Elaine's friend introduce to George? O sea, ¿a quién presentó el amigo de Liana a Jorge? Y alguien responde, He introduced Elaine to George. Este amigo de Liana le presentó Eliana a Jorge. Y crucialmente lo que estamos haciendo ahora es asignar el acento nuclear sobre un constituyente que parece estar dado, que es Elaine. Elaine en este caso se pronuncia con acento. Uno tiene que responder a esta oración, He introduced Elaine to George, con acento en Elaine, a pesar de que Elaine está mencionado previamente en el contexto de 22Q. O sea, Elaine se supone que está dado y sin embargo está recibiendo el acento nuclear en 22A. Bien, esto es exactamente lo que acabo de decir. Tenemos que Elaine está dado, porque lo mencionamos antes previamente. Y yo, para decir que Elaine se realiza con acento tal y como lo estamos realizando en 22A, lo que tengo que decir a partir de la teoría que yo mismo postulé es que Elaine tiene que recibir esta marca F. Y la marca F es la que en la fonología permite que Elaine se realice con el acento. Pero tengo una contradicción, porque también tengo otra regla que dice los constituyentes que están dados no pueden tener F. O sea que mi teoría, bueno, tiene cosas contradictorias y crucialmente cosas que no pueden dar cuenta de esta oración, en la que tengo un constituyente que está dado por una oración previa y sin embargo puede recibir el acento nuclear. Con esto ya se cae la generalización que teníamos antes también de que hay una correlación estricta entre un constituyente que esté dado versus un constituyente que esté dado tiene que no puede tener el acento nuclear. Acá estamos viendo que Elaine está dado, está mencionado previamente en el contexto y que tiene el acento nuclear en la respuesta de 22A. Ahora bien, esto como spoiler, vamos a ver que esto no significa que Elaine esté dado en este contexto, sino que lo que vamos a hacer para dar cuenta del ejemplo de 22A es refinar la noción de qué significa que un constituyente esté dado. Bien. Pista, noten que acá de lo que estamos hablando es de un amigo de Eliana, Elaine's friend,
Y no estamos hablando crucialmente de Elaine. Y bueno, eso va a ser una de las cosas que nos van a permitir dar cuenta de este ejemplo a partir de una teoría más elaborada de lo que quiere decir que la información esté dada en un cierto contexto. Bien, noten que podríamos intentar proveer una solución, un análisis para la oración de 22a, asumiendo que lo que tenemos que hacer cuando respondemos una pregunta acerca de quién, por ejemplo, es responder con un elemento que recibe el foco, que es básicamente lo que venimos viendo clase a clase. Bien, esta solución no va a funcionar porque incluso en un contexto en el cual no tenemos una pregunta, no estamos respondiendo a una pregunta, también vamos a notar que Elaine recibe el acento nuclear. Por ejemplo, en el contexto de 25, Elaine's friend introduced Susan to George. Y yo puedo responder a eso, no, he introduced Elaine to George. Donde Elaine sí tiene un valor contrastivo con respecto a Susan, pero noten que Elaine sigue estando dado en el contexto previo. Sigue la oración previa mencionando a Elaine's friend. Así que, bueno, tenemos un problema para nuestra teoría y para la idea general de que los elementos que están previamente mencionados no pueden tener acento nuclear. Bien, los ejemplos que vimos anteriormente, básicamente, pues después ustedes vuelvan sobre estos, vean que introducen problemas a la idea que nosotros llamamos previamente novelty domain. La idea de que si tenemos un constituyente marcado F, entonces ese constituyente marcado F no puede interpretarse como nuevo. Perdón. Si tenemos un constituyente marcado F, entonces ese constituyente debe ser interpretado como nuevo, o sea, no dado. Lo que podríamos hacer es abandonar un poco esa idea, abandonar la idea de que si tenés un constituyente marcado F, eso significa que el constituyente es nuevo, y quedarnos únicamente con la otra correlación que dice que si no tenemos un marcado F, entonces ese constituyente tiene que estar dado. O sea, la correlación con la que nos quedaríamos es la correlación de si está desacentuado, está dado. Pero todavía tendríamos problemas si nos quedamos únicamente con una de estas reglas. Porque esta regla todavía no me permite explicar por qué tengo que acentuar Elaine en la respuesta de 25a si Elaine está dado antes previamente en el contexto de 25q. O sea, si hablo del amigo de Elaine, ¿por qué esa mención de Elaine no marca como dado a Elaine en 25a? ¿Y por qué si solamente tengo una correlación que dice si no hay marcado F, entonces eso está dado? ¿Por qué simplemente no puedo marcar todo con foco, como por ejemplo en 25a? ¿Por qué no puedo simplemente asignarle acento nuclear a introduced si básicamente no tengo ninguna regla que me dice cómo interpretar los elementos que están asignados con más F? O sea, básicamente, si tengo solamente una regla que me dice cómo interpretar elementos que no están marcados F, ¿por qué no le puedo asignar F a todo directamente si total no hay ninguna regla que me diga cómo interpretar constituyentes que están marcados F? ¿Por qué no puedo hacerlo de 25a', por ejemplo? Bien. De lo que vimos hasta acá, solamente hay una observación que podemos sacar en limpio, y es que cada vez que tenemos un constituyente que está desacentuado, lo que parece darse es que ese constituyente está dado. O sea, esa parece ser la correlación que se aplica. Cada vez que yo tengo un constituyente mencionado previamente y está dado de alguna manera, ese constituyente está desacentuado. Lo que parece estar ocurriendo acá es que Elaine no está dado a partir de la mención previa Elaine's friend. Así que lo que vamos a intentar hacer de ahora en más es formular una teoría basada únicamente en esta observación. ¿Ok? Lo que vamos a hacer es formular una teoría de cómo funciona la asignación de acento nuclear y la desacentuación a partir de una teoría que solamente hace referencia a información desacentuada y a información dada. Bien. Que eso es básicamente lo que quiere hacer Schwarzschild, y lo que vamos a hacer es explorar la teoría de este señor llamado Schwarzschild. Y lo que hace Schwarzschild es ofrecer algo bastante claro, y es que
Postular una teoría que tiene reglas acerca de cómo tiene que funcionar la información nueva y la información dada es de alguna manera redundante, porque información nueva e información dada son complementarias. O sea, la información nueva va a funcionar de la manera en que no funciona la información dada y viceversa. Yo no necesito postular reglas para ambas cosas si el comportamiento de la información nueva va a ser siempre como no se comporte la información dada. Alcanza con que yo postule reglas que hagan referencia al funcionamiento de solamente uno de estos primitivos, información nueva o información dada. Y lo que vamos a hacer justamente es postular una teoría que haga referencia solamente a información dada. Y lo que hace Schwarzschild es postular una teoría que no hace referencia a cómo deba funcionar la información nueva en la gramática. La teoría de Schwarzschild únicamente te dice cómo la gramática y los mecanismos de la gramática reaccionan a información dada. Bien. Esa es básicamente la teoría de givenness, escrito así con mayúsculas en la primera parte. Solamente hacemos referencia a lo dado. Y vamos a intentar definir lo dado. De hecho, esta teoría de lo dado es lo que se conoce como givenness, escrito así. Y en principio la teoría de givenness puede parecer un poco compleja, pero vamos a ver que en realidad es bastante simple, ¿ok? Estas son básicamente las definiciones que va a proponer Schwarzschild, que sí parecen un poco complejas, pero vamos a revisarlas y vamos a ver que en realidad introducen algo muy sencillo. Básicamente lo que dice givenness es que cuando tengamos una utterance, un enunciado, U, y ese enunciado va a contar como dado si ese enunciado está, dado previamente en el contexto, si es saliente en el contexto previo. Y esa idea de saliencia y dado en el contexto previo está marcado por dos reglas. Son dos reglas que van a diferir dependiendo de cuál sea este enunciado U o qué parte de este enunciado U es la que queramos ver si está dada o no. Básicamente vamos a hacer una diferencia entre entidades y entre predicados, o sea, verbos básicamente. Y luego vamos a introducir una noción extra que va a aplicar sobre los predicados que pueden estar dados como dados. ¿Ok? Y esta regla va a ser lo que se va a llamar Existential F-Closure of U. Pero vamos de a poco. Empecemos primero con las entidades. Y la idea es que las entidades, y básicamente las cosas, los actores, los argumentos de nuestra oración van a estar dados si tienen un antecedente previo con el cual sean correferenciales. ¿Ok? O sea, por ejemplo, miren los ejemplos de 28. Tomen el ejemplo de 28a. Alguien dice algo así como Cosmo hated Rochelle Rochelle. Rochelle Rochelle es una película. Y alguien puede responder no, The Cayman loved the movie. En donde The Cayman es un epíteto refiriendo a Cosmo. Y en este contexto, The Cayman tiene que estar desacentuado porque The Cayman está dado por la mención previa de este elemento correferencial Cosmo. O sea, anáfora me marca las cosas como dadas. Esa es la idea. Tal y como en la teoría previa. Y lo que tenemos acá es una película que se llama Rochelle Rochelle. Y lo que tenemos en la respuesta es que alguien, en vez de repetir el nombre de la película, simplemente se refiere a la película con una expresión definida que funciona anafóricamente. En este caso, la película. O sea, la película, en este caso, refiere a Rochelle Rochelle. Y como la película funciona anafóricamente, la película está dado. Lo que no va a funcionar anafóricamente y no está dado de ninguna manera es el verbo amar, que contrasta con el verbo odiar que tenemos en la oración que funciona como contexto. Bien. Un ejemplo un poco más simple es lo que tenemos en 28b', donde tenemos pronombres que señalan justamente a Cosmo en la primera oración y a la película en la primera oración. ¿Ok? Y como estos son pronombres, elementos anafóricos, estos dos elementos van a estar desacentuados porque obviamente están dados. Bien. Lo mismo va a aplicar para todo tipo de elemento anafórico, ya sean epítetos, como vimos acá, pronombres, como vimos acá, nombres propios que se repitan, descripciones definidas anafóricas, como tenemos acá, etcétera, etcétera. Bien. Y esto salvando otros potenciales contextos en los cuales podríamos contextos un poco más complejos que podrían ser problemáticos, como podrían ser contextos de lecturas ligadas y otras cosas de las cuales no vamos a discutir acá. ¿Ok?
Bien, entonces si volvemos a nuestras definiciones dicen que un enunciado U va a contar como dado si tiene un antecedente A saliente en el contexto. Lo que primero tenemos es una regla que hace referencia a entidades de tipo E. Las entidades de tipo E son justamente las entidades, como puede ser Cosmo, como puede ser la película. Son cosas a las que podemos referir. Y vamos a referir a ellas y este elemento va a estar dado cuando cuando refiramos a un antecedente dado previamente en el contexto, que es básicamente lo que acabamos de ver. Lo va a ser un poco más complicado decir cuándo un verbo está dado o cuando no está dado, porque los verbos justamente no refieren entidades en el discurso y por tanto no va a aplicar la misma noción de anaforicidad para hablar de cuando están dados o no. Así que eso es lo que vamos a tratar de capturar a partir de esta idea de existential F-closure. Básicamente un verbo va a estar dado cuando tenga un antecedente previo que implique su existential F-closure, que ahora vamos a ver lo que es. Es esto que tenemos en 27. Es el resultado de reemplazar los elementos marcados F en una oración con variables y cerrar esas variables existencialmente. ¿Qué quiere decir esto que suena tan complicado? Supongamos que tenemos algo como cosmonada, ¿ok? Donde tenemos el acento nuclear asignado en cosmo y vamos a asumir que cosmo funciona como foco. En ese caso lo que vamos a decir es que el existential F-closure de esta oración es simplemente la expresión existe un X tal que X nada. O sea, lo que estamos haciendo es, tenemos nuestro verbo sobre el cual queremos ver si está dado o no a partir de un contexto previo. Ese verbo es swims. Tomamos este verbo swims y nos fijamos cuáles son sus argumentos. Si tiene un argumento que está focalizado, ese foco lo vamos a reemplazar por una variable. En este caso, X. Y lo que vamos a hacer es, esa variable X la vamos a cuantificar existencialmente con existe un X. O sea que el existential F-closure de cosmonada es existe un X, una entidad de tipo X, tal que esa entidad de tipo X, nada. ¿Ok? Y esto lo vamos a aplicar con cualquier tipo de verbo. Por ejemplo, si decimos que Jerry hates Newman y el foco está asignado sobre este elemento Newman, el objeto directo es una persona llamada Newman y ese objeto directo recibe el foco, lo que vamos a tener básicamente es que vamos a tomar el verbo hate, vamos a reemplazar con variables los elementos que estén asignados foco, o sea, vamos a reemplazar con una variable Newman en este caso, y vamos a cerrar existencialmente esa variable Newman. O sea que lo que vamos a decir es que existe un X, tal que Jerry odia a X. Bien. Supongan que tenemos un caso en el cual lo que estamos haciendo es asignarle foco al verbo. O sea, esto podría ser en un contexto donde alguien previamente dice George hates Jerry, y alguien corrige, no, George loves Jerry. Donde lo que está haciendo es asignar foco contrastivo sobre el verbo amar. En este caso, lo que hacemos es reemplazar por una variable el verbo y los dos otros elementos me quedan igual que acá. Vamos a cambiar el tipo de variable para el verbo, vamos a llamarla R en este caso, marcando que lo que marca el verbo es una relación entre George y Jerry. Lo que vamos a decir es que existe un tipo de relación tal que George está relacionado con Jerry a partir de esa relación. ¿Ok? Pero no se preocupen, no vamos a hablar prácticamente de este tipo de cosas, esto es simplemente un ejemplo. Estos son el tipo de existential F-closure de lo que vamos a estar hablando. Cuando simplemente tomamos un elemento que es el foco, lo reemplazamos por una variable y lo cuantificamos existencialmente. Y vamos a hacer exactamente lo mismo cuando tengamos predicados, verbos solos que no tengan ningún argumento. Por ejemplo, el verbo nadar en inglés va a responder a este existential F-closure. Vamos a decir que existe un X tal que X nada. Para un verbo como odiar, vamos a decir que vamos a básicamente considerar que esto tiene dos variables, la persona que odia y la persona odiada. Vamos a decir que existe un Y, existe un X, tal que X odia a Y. ¿Ok?
Esto puede parecer complicado, pero en realidad es bastante mecánico, ¿ok? Lo que vamos a hacer siempre es, cuando tengamos una oración, vamos a buscar en esa oración cuál es el elemento que tiene asignado el foco y lo vamos a reemplazar con una variable. Y esa variable le vamos a poner adelante, y a toda esa fórmula de x nada, le vamos a poner adelante existe un x, para que quede la idea de que existe un individuo x, tal que ese individuo x nada. Bien. Y cuando no tengamos ningún elemento, cuando estemos evaluando el existential F-closure de verbos solos, y eso lo vamos a tener que hacer, para cada oración vamos a vamos a considerar el existential F-closure tanto de la oración entera como del verbo solo. Cuando analicemos y consideremos el verbo solo, vamos a abstraer todos los argumentos que selecciona ese verbo. Para un verbo como swims, que es un verbo intransitivo, vamos a reemplazar con una variable el elemento que debería ser el sujeto de nadar y lo vamos a cuantificar existencialmente. Y vamos a decir que existe un x tal que x nada. Un verbo transitivo como odiar, que selecciona dos argumentos, alguien que odia y algo que es odiado, va a requerir que cuantifiquemos existencialmente sobre dos argumentos x e y. Y así es como vamos a terminar teniendo existe un y y también existe un x, tal que x odia a y. Para asignarle, si se quiere, un significado en lenguaje natural a estas expresiones, esto básicamente es lo mismo que decir alguien odia a alguien. ¿Okay? Lo que estamos haciendo es decir que hay un elemento, tal que ese elemento recibe la interpretación de experimentante, en este caso el verbo odiar. O sea, ese verbo estamos diciendo que tiene un determinado argumento, tal que es alguien. ¿Ok? Y lo mismo que hacemos con pronombres indefinidos como alguien o un. Bien. Entonces, la idea es que cuando tengamos un antecedente para nuestro predicado a ver, ¿cuál es la manera más fácil de decir esto? Nosotros vamos a buscar un antecedente para este tipo de expresiones. Y si encontramos un antecedente que me indica que hay alguien que nada, entonces el verbo nadar va a estar dado. Si nosotros aplicamos existential F-closure sobre un verbo como odiar y nos queda una expresión de este tipo, si nosotros tenemos previamente un antecedente que me dice que alguien está odiando a alguien, entonces esto va a estar dado. ¿Ok? Vamos a ver cómo funciona exactamente. Consideren el ejemplo de 31. Cosmo introduced Susan to George. Y alguien corrige y dice, no, Jerry introduced Elaine to George. Donde tenemos dos elementos que se interpretan como foco, Jerry y Elaine. Y estos dos elementos lo que vamos a hacer es, en nuestra fórmula, reemplazarlos por variables y cuantificarlos existencialmente. Básicamente como tenemos acá. Tengo toda mi oración, Jerry introduced Elaine to George. Y si yo aplico existential F-closure sobre toda la oración, lo que me va a quedar es una expresión, una fórmula como la que tenemos acá. O sea, Jerry está focalizado, entonces lo vamos a reemplazar con una variable x y vamos a introducir un cuantificador existencial adelante ligado a esa variable x. Elaine recibe foco acá y lo que vamos a hacer es reemplazar Elaine por una variable y introducir y con un cuantificador existencial. Y la idea está esta idea de que alguien presentó alguien a Jorge, está esa idea implicada por mi contexto previo. En mi contexto previo yo tengo que Cosmo presentó Susana a Jorge. O sea que efectivamente alguien presentó alguien a Jorge. Bien. O sea, mi contexto previo de alguna manera está diciendo que hay alguien que hay un X, Cosmo, que presentó un Y, Susan, a una persona llamada Jorge. O sea, esto me indica que mi contexto previo efectivamente está implicando pragmáticamente el existential F-closure de esta oración. ¿Ok? Hay alguien llamado Cosmo, un X, que introdujo a alguien llamado Susan, mi Y, a Jorge. Bien.
como podemos ver, este existential F-closure está implicado, el significado de esto está implicado a partir del significado de 31A. ¿Ok? Esta idea de que yo tengo que calcular el existential F-closure lo tengo que hacer con todos los constituyentes de mi oración. Con todos los constituyentes no focales. Acá yo tengo otro constituyente que sería básicamente el verbo introducir. Y el existential F-closure del verbo introducir involucra básicamente a alguien que introduce a alguien a otra persona. O sea, introduce tres variables. Y es básicamente lo que vamos a introducir a partir de esta fórmula de acá. El existential F-closure de mi verbo introducir involucra tres variables. Un Z, un Y y un X. Alguien que presenta a alguien a otra persona. ¿Ok? Y eso lo marcamos acá con tres variables. La variable Z, la variable Y y la variable X. Y está esta idea de que alguien presentó a alguien implicada por mi contexto previo. Bueno, sí, porque Cosmo introdujo Susan a George. Entonces pasó que alguien, específicamente Cosmo, introdujo a alguien, específicamente Susan, a alguien, específicamente George. Y eso es justamente lo que tenemos acá. Bien. O sea, este existential F-closure que tengo acá está implicado por 31A. Y por tanto va a estar given, va a estar dado. Lo mismo que la versión anterior. Después lo que tengo que hacer yo es calcular si las entidades de mi oración están dadas. En este caso, George. ¿Está George dado en esta oración? Bueno, sí, porque está mencionado previamente. Ahí arriba aparece George y acá abajo tengo a George. Por tanto, el nominal George está dado. Bien. Entonces, ¿qué resulta con esto? Que todos los constituyentes que tienen que estar dados están dados. O sea, en la oración previa tengo el verbo introducir, introduced. En mi oración tengo introduced y está dado, está desacentuado porque no está marcado como Jerry y Elaine con acento. Tengo George, la oración previa, y George también está desacentuado. Tengo dos cosas que no se repiten. Jerry, porque en el antecedente tenemos Cosmo, y Elaine, porque en el antecedente tenemos Susan. Y por tanto tengo que mi regla de Givenness Domain, o sea, la idea de que cuando no tengo F-marking, cuando no tengo foco en mi oración, es porque los constituyentes están dados, se cumple al pie de la regla. ¿Al pie de la regla se dice? En fin, se cumple. Veamos otros ejemplos un poco más complicados. Este proceso que tenemos acá, que es lo más difícil, si se quiere, de entender, siempre va a ser igual, ¿ok? Pero nos va a permitir esta especie de fórmula que tenemos acá, nos va a permitir entender por qué los casos problemáticos que teníamos antes funcionan de la manera que funcionan. Veamos otro ejemplo. Habíamos visto que esta oración no es inaceptable, la que tenemos en 32b. O sea, Cosmo introduce Susan to George, ese es el contexto, y alguien no puede responder, no, Jerry introduce Elaine to George. Donde tenemos Jerry marcado F, pero no tenemos Elaine marcado F. A pesar de que nuestra intención pueda querer ser que el foco de la oración sea Jerry. De alguna manera nosotros también tenemos que marcar que Elaine es nuevo en este contexto y tenemos que asignarle acento nuclear también. Entonces, lo que tenemos es que en este contexto el constituyente Elaine viola la condición de Givenness Domain que tenemos dada previamente. ¿Por qué? Bueno, vayamos paso por paso. Lo que tenemos que hacer nuevamente es considerar la oración entera, considerar el verbo y considerar también los argumentos y ver si cada uno de estos está dado de acuerdo a la definición de Givenness que tenía antes. Para la oración y para los verbos tenemos que ver si el existential F-closure está implicado por el contexto previo. Para los nombres como George y Elaine, lo que tenemos que ver simplemente es si refieren a un constituyente que ya estaba mencionado previamente, si hay una propiedad de anáfora. Bien, veamos cómo funciona esto.
Tenemos toda la oración, Jerry introduced Elaine to George, y solamente tengo una cosa marcada como foco, y esa única cosa va a ser la que yo reemplace por una variable en mi existential closure. O sea, para este Jerry lo que voy a hacer es reemplazarlo con un X y cuantificarlo existencialmente. Es exactamente lo que hago acá. Existe un X tal que X introdujo Elaine to George. Noten que Elaine no está marcado F. Elaine no recibe acento nuclear. Por tanto, no lo tengo que reemplazar en la fórmula de existential closure. Y ahora la pregunta es, ¿está este existential closure implicado por la oración previa? Y la respuesta es no. Si bien hay alguien, Cosmo, que ejecutó el acto de introducir, de presentar, el objeto de ese objeto de presentar es Susan y no Elaine. Para que este existential closure esté implicado por la oración previa, yo en vez de tener Elaine, debería tener una variable i, por ejemplo. Y para que yo tenga una variable i en mi existential closure, yo tendría que tener foco sobre Elaine. ¿Se entiende lo que no está funcionando? Si yo asigno foco a Elaine acá, significa que en mi existential closure yo voy a tener una variable en este punto y por tanto eso va a estar implicado por el nombre Susan. O sea, si yo presenté a Susan, presenté a alguien. Y eso es justamente lo que capturo con mi variable. Por tanto, este existential closure no está dado a partir de este antecedente. Y es justamente lo que ponemos acá. No está dado. Tenemos que el verbo introducir está dado. O sea, tenemos el verbo introducir acá y tenemos el verbo introducir acá. Pero no basta solamente con la mención. Para que el verbo introducir esté dado, lo que tenemos que aplicar es existential closure. Existential closure sobre los tres argumentos que toma un verbo como introducir. Alguien que presenta alguien a alguien. O sea, yo tengo tres variables. Existe un Z, existe un Y, existe un X, tal que X introdujo Y a Z. ¿Se cumple eso en la oración que tengo yo como contexto en 32? Se cumple, porque Cosmo introdujo Susan a George. O sea, alguien introdujo a alguien a alguien. Y el verbo introduce, por tanto, sí va a estar dado a partir de la oración previa que tenemos en 32a. ¿Está George dado a partir de la oración que tenemos en 32a? Bueno, sí, está dado, porque acá tengo a George, que refiere a la misma persona a la que refiere George en 32a. ¿Está el nombre Elaine dado? No está dado, porque lo tenemos en 32b, pero Elaine no está mencionada en 32a. Por tanto, lo que tengo yo es que en dos casos tengo que no se cumple mi condición de giveness domain. No se cumple para la oración y no se cumple para Eliana. Porque la existential closure de la oración no está dado a partir de la oración previa, ni Eliana está dada a partir de, la oración previa. Por tanto, este marcado de foco que tengo acá no está legitimado a partir de mi condición de giveness domain. ¿Ok? Noten que mi condición de giveness domain hace referencia únicamente a elementos que no están marcados F, a elementos no focales, y me dicen que los elementos no focales están dados. No estamos hablando de el rasgo positivo de ser foco, sino que estamos hablando de su complementario, estar dado, está no marcado F. Y eso nos permite predecir que en este caso a Elaine le falta foco. ¿Ok? Únicamente apelando a nociones como información dada y únicamente fijándome qué constituyentes no están marcados F. Bien. Continuemos. Veamos, este es el ejemplo más, si se quiere, problemático para la definición tradicional de lo que es un constituyente como dado. Alguien me dice, Elaine's friend introduced Susan to George. Y yo puedo responder, no. Cosmo, con foco, introduce Elaine, con acento también, to George. Y vimos que en este caso no puedo tener Elaine sin acento. ¿Se deriva esto de las definiciones que tengo? ¿Se deriva esto de esta cosa de existential closure? La respuesta es sí. Vayamos a la oración que tenemos en 32b.
que es esta, tengo dos constituyentes marcados F, uno es Cosmo y otro es Iliana. Y como ya dijimos, lo que yo tengo que hacer para obtener el existential F-closure es reemplazar estos constituyentes marcados F por variables. O sea, vamos a reemplazar Cosmo, si se quiere, por una variable X. Vamos a reemplazar Iliana por una variable Y. Y los vamos a cuantificar existencialmente. Vamos a ligar existencialmente. Y nos va a quedar algo como esto. Existe un X, perdón, existe un Y, existe un X, tal que X presentó Y a Jorge. Bien. ¿Está este existential F-closure implicado por la oración de 33A? La respuesta va a ser sí. Porque esto lo que me dice es que alguien X presentó a alguien Y a Jorge. Yo lo que tengo acá es que efectivamente alguien, en este caso el amigo de Lane, presentó a alguien, en este caso Susan, a Jorge. Esto justamente es lo que tenemos acá. Alguien presentó a alguien a Jorge. Por tanto, este existential F-closure está dado por el contexto previo. Veamos si esto se aplica al verbo introduced. En el verbo introduced tenemos tres argumentos. Alguien que presenta a alguien. Y bueno, esto es igual que los ejemplos anteriores. X, Y y Z están cuantificados existencialmente y tenemos que ese significado está dado a partir de la oración de 32A, porque efectivamente alguien, el amigo de Liana, presentó a alguien, Susana, a alguien, George. ¿Está esto dado? Sí. Veamos si George está dado. ¿Está George dado? Sí, porque tenemos en 32B y refiere a la misma persona que tenemos como George en 32A. O sea, todos nuestros constituyentes están dados en términos de la giveness domain condition. Por tanto, obtenemos que la oración de 33b es aceptable. Así es como se debe responder a la oración de 33a. Con ese patrón de asignación de foco. O más bien, con ese patrón de información dada. Bien. Y noten nuevamente, no estamos haciendo referencia al rasgo más focal, ni estamos hablando de información nueva, simplemente nos estamos fijando cuál es la información que está dada. Y eso nos permite dar cuenta del patrón que era problemático para nuestra teoría más, si se quiere, ingenua, que tomaba en cuenta tanto información focal como información no focal. Bien, este es el ejemplo en el cual básicamente Elaine estaba desacentuado en el contexto de 33. ¿Qué pasa si desacentuamos el lane en este contexto? Porque, por ejemplo, alguien podría decir que el lane está dado previamente, entonces lo tenemos que desacentuar. Que eso está mal, como ya dijimos. Bien, esto predice que si el lane está desacentuada en nuestra oración, entonces yo no voy a reemplazar el lane por una variable. O sea, nuestro existential F-closure, yo voy a tener solamente una variable que va a responder al sujeto Cosmo. Y crucialmente, este existential F-closure no va a estar implicado por 34A. Este existential F-closure me dice que alguien presentó Eliana a Jorge. Y eso crucialmente no está implicado a partir de 33A, porque lo que me dice 34A. Porque lo que me dice 34A es que alguien presentó Susana a Jorge, no Eliana. ¿Ok? Por tanto, esto no va a estar dado. Y bueno, eso nos va a traer problemas. Y otra cosa que no va a estar dada. Acá hay un error. El lane sí está dado. ¿Ok? El problema con esta oración es que la oración, el existential F-closure para la oración no está dada. ¿Ok? Acá hay un typo. El lane sí está dado porque sí está mencionado previamente. ¿Ok? O sea, el lane está dado. Lo que no está dado es el existential F-closure de esta oración. Y eso nos permite capturar que esta oración no pueda tener a el lane desacentuado. ¿Bien? Vamos a un último ejemplo. Bien, como verán, este ejemplo es inaceptable porque lo que estamos haciendo es asignar acento a George a pesar de que George está mencionado previamente. ¿Y cuál es el problema? El problema es que no tenemos ninguna manera de filtrar eso porque nuestro sistema no detecta cuando asignamos F de forma superflua.
este ejemplo de 35b va a estar dado, va a ser correcto de acuerdo al principio de giveness que nosotros introdujimos. Miren, por ejemplo, esta es la oración Cosmo introduce Elaine to George, donde tenemos foco en Cosmo, en Elaine y en George. Y lo que tenemos es que el existential closure de esto es que hay alguien, Cosmo, que introdujo a alguien, Eliana, a alguien, Jorge. ¿Está dado eso a partir de la oración previa? Sí, está dado a partir de la oración previa, porque la oración previa me dice que el amigo de Eliana presentó Susana a Jorge. O sea, el hecho de que alguien presentó a alguien está dado. Que es básicamente lo mismo que tenemos en el existential closure del verbo introducir. Alguien, Z, introdujo un I a un X. Eso también está dado a partir de 35a. Y crucialmente, nuestros constituyentes nominales, George y Elaine, bueno, no estamos aplicando, no necesitamos que estén dados, porque, bueno, están marcados F. O sea, no necesitamos fijarnos si están dados, porque, bueno, están marcados F. O sea que en otras palabras, no tenemos ningún existential closure ni ningún elemento que no esté dado que nos diga que esta oración está mal. Los ejemplos anteriores, todas las veces que teníamos una oración que estaba mal, la teníamos mal porque había un constituyente que no estaba dado. Había algún existential closure que no estaba dado. En este caso, todo nos da bien. Por tanto, esta oración debería estar bien. Y ese es el problema de esta teoría, ¿ok? Esta teoría, a pesar de que dice que tiene que solamente fijarse en los constituyentes que están dados para saber si una oración está bien o no, tiene que tener un mínimo de sensibilidad a elementos que están asignados F, a elementos que funcionan como foco, a elementos que introducen una variable si se quiere. Y lo que va a hacer esta teoría para restringir esos casos es básicamente aplicar un principio de economía sobre la asignación de esta marca F. Y el principio de economía dice, usted lo que tiene que hacer para asignar el rasgo F es asignarle F lo menos posible a los constituyentes a fin de que se respete nuestra condición sobre la información dada. O sea, el problema con esta oración es que le estamos asignando F innecesariamente al constituyente George. Porque el constituyente George ya está dado previamente. No hace falta asignarle una marca F a George, porque de todas maneras George nos va a dar un resultado adecuado si se pronuncia con desacentuación. Bien. O sea que necesitamos una condición extra para que nuestra teoría esté completa y feliz. Pero bueno, con este parche, con este agregado, la teoría de Schwarzschild funciona muy bien para el inglés y hay que ver todavía cómo se adapta para el funcionamiento del español, ¿no? Porque esto hace referencia a acentos que en español no necesitamos, a patrones de acentuación que en español no necesitamos aplicar. Bien, eso es todo por la clase de hoy. Tiene que quedar claro cómo funciona a nivel mecánico la teoría de Schwarzschild. O sea, en esta clase básicamente discutimos patrones de desacentuación y reacentuación. Vimos algunas propiedades salientes de esta propiedad de estar dado de giveness. Esbozamos una teoría intuitiva de giveness y demostramos sus problemas. Y exploramos una teoría más compleja, si se quiere, que es la teoría de giveness de Schwarzschild. Y vimos cómo esta teoría soluciona problemas que una teoría ingenua de giveness introduciría. Bien, eso es todo por la clase de hoy. Y nos veríamos ya la próxima.